Bueno, varios equilibrios hemos visto ya, como equilibrios ácido-base, equilibrios de precipitación, analizando qué pasa en solución con cada una de estas especies. En el caso de los equilibrios de formación de complejos, se hacen referencia a los complejos que se forman tomando un metal como ion central y a ligandos que lo rodean. Estos ligandos adquieren distintas configuraciones con distintos grados de coordinación. Y hay distintas teorías que inclusive explican la naturaleza de estos iones complejos que se forman. Una de estas teorías más satisfactorias es la que se llama la teoría del campo cristalino. Nosotros vamos a analizar un poquitito cómo son estos iones complejos, cómo es la variación de las especies que se pueden formar respecto de los balances de materia, las funciones de distribución, qué pasa con los ligandos, las distintas clases de ligando, y lo que es la variación de la concentración de alguno de esos ligandos respecto del pH, cosa que incide obviamente en la formación de complejo. Entonces en el complejo tenemos un ion central y tenemos ligandos. Y esos ligandos pueden ser aniones, cloruro, cianuro, o pueden ser moléculas neutras, como el agua o como el amoníaco. El agua, por defecto, siempre está, digamos, si yo tengo iones sodio en solución, está rodeado de moléculas de agua, no están solo los iones sodio. Pero hay algunos complejos que presentan un interés de estudio mucho mayor que otros por la naturaleza de esas especies químicas que se forman. Estos ligandos que tenemos que rodean a los metales, a los iones metálicos centrales, pueden ser monodentados o polidentados. Entre los más comunes monodentados que vamos a trabajar o a ver está el amoníaco, que con el par electrónico libre que hay sobre el nitrógeno actúa como coordinando al metal central, digamos, se ve atraído por esta parte, digamos, del par electrónico libre hacia el ion central. Y dentro de los ligandos polidentados, uno muy común y que sirve, que vamos a ver más adelante en lo que es la volumetría de complejación, es el ácido etilendiamino tetracético conocido como EDTA. Los números de coordinaciones más habituales son 2, 4 y 6, aunque puede haber otros números de coordinación, pero estos son los más habituales. Y las geometrías que se forman con cada uno de estos números de coordinación alrededor del ion metálico central son lineal, tetraédrica, cuadrada plana u octaédrica. Vamos a ver qué pasa cuando se forman los complejos por reacción del ligando con un metal determinado. Tomamos un metal bivalente, que es muy común, y que esto que estamos diciendo ocurre mucho, sobre todo, para la formación de complejos de lo que se denominan metales de transición. Estas constantes que hemos escrito acá para estas reacciones se llaman constantes de formación global. ¿Por qué? Porque se forma el complejo, acá se forma con un solo ligando, acá con 2 ligandos, con 3 ligandos, con 4 ligandos. Pero fíjense que la reacción no es una reacción de formación sucesiva, sino que es una reacción con los 2 ligandos o con los 3 o con los 4, es una reacción completa. Por eso se llama constante de formación global, porque es una constante que refleja esta reacción, no es sucesiva, que sería la diferencia, que yo a este lo haga reaccionar con un ligando más y me dé este, que a este lo haga reaccionar con otro ligando más y me dé esto, serían las constantes de formación sucesivas. Las que aparecen tabuladas son las constantes de formación globales, que son estas que están acá, ¿está bien? Entonces, tenemos estos valores, estas constantes que expresan estas reacciones químicas de formación de complejos. Estas constantes de formación de complejos en general tienen valores muy altos. Por ahí las primeras veces que las visualicen se van a confundir o tienen en su cabeza todavía el recuerdo de las constantes ácidas, que están poco ionizados los ácidos, entonces son del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Estas constantes tienen valores de 10 a la 10 positivos, o sea, están muy desplazadas a la derecha, tienen tendencia a formarse los iones complejos estos. Bien, vamos a ver un balance de materia para el ion metálico y para el ligando. Para el ion metálico, la concentración total del ion metálico es metal libre o el metal asociado con distintos números de ligandos a la formación de ion complejos. ¿Sí? Con un ligando, con 2, con 3 o con 4. Y el ligando puede estar como ligando libre o como ligando formando parte también de los complejos. Esos serían los balances de materia para cada una de las especies que estamos teniendo en esta asociación de formación de complejos. Vamos a ver las funciones de distribución para el metal y para el ligando. La función de distribución la definimos acá como beta, para diferenciarla de la función de distribución cuando vimos ácido base, que la habíamos llamado alfa. Entonces acá les ponemos beta.
En este caso, beta 0, ¿qué va a ser? La concentración del metal, o sea, libre, que no tiene ligando, sobre la concentración analítica del metal. Beta 1 es la formación del primer complejo sobre concentración analítica. Y así sucesivamente hasta beta 4, que es la formación de complejo con 4 ligandos sobre la concentración analítica del metal. Entonces, cuando planteamos el balance de materia tal cual lo habíamos planteado hoy, lo que podemos hacer en cada uno de estos complejos, Ml2+, Ml2+, todas estas, reemplazarlos ¿desde dónde? Desde aquí, miren, desde las constantes de formación. Por ejemplo, Ml2, 2+, ¿a qué es igual? Es K2 por M más 2 por L cuadrado. Acá está, K2 por M más 2 por L cuadrado, reemplazada. Y así se reemplazaron todas, ¿está bien? Una operación matemática simple despejando de cada una de las constantes de formación. Y después se saca factor común M más 2 de todas. Entonces queda 1 más K1 por L, K2 por L cuadrado. Esta es una operación matemática que si yo ahora acá, fíjense, pongo M más 2, lo paso dividiendo acá e invierto en ambos términos, ¿qué me queda? Beta 0, porque es M más 2 sobre concentración analítica del metal. O paso esto para acá, dividiendo, y esto para acá, dividiendo, y me queda 1 sobre todo este denominador. Esto es lo que se llama beta 0. Es la relación entre 1 y todo este denominador, que es el que sale, digamos, de la deducción de beta 0. Si yo quiero, como hicimos en fusión-distribución para ácido-base, quiero ver beta 1, ¿a qué va a ser igual beta 1? Va a ser este término que está acá en el numerador dividido el mismo denominador. Porque la suma de todas las funciones de distribución, ¿cuánto me tiene que dar? 1 me tiene que dar, ¿bien? Beta 0 más beta 1 más beta 2 más beta 3 más beta 4 me tiene que dar 1. O sea, el denominador es el mismo. ¿Qué es lo que va cambiando? El numerador. El numerador para beta 0 es 1, es este término. El numerador para beta 1, ¿cuál es? Es este. El numerador para beta 2 es este. El numerador para beta 3 es este. Y el numerador para beta 4 es este. O sea que, si yo hago beta 0, esto que está acá, lo multiplico por este término que está acá, K1 por L, es como que me va a dar beta 1. ¿Bien? Ya lo vamos a ver acá. Entonces esto es beta 0. Fíjense, si yo todo esto que está acá, ¿sí? Miren lo que es beta 1, Ml2 más sobre la concentración eléctrica del metal. Esto va a ser igual a beta 0, esto que está acá, multiplicado por esto, por K1 por L. Esto me va a dar beta 1. Si lo multiplico a beta 0 por K2 por L cuadrado, ¿qué me va a dar? Beta 2. Si a esto que está acá, que es beta 0, lo multiplico por este término, que es K3 por L cubo, ¿qué me va a dar? Beta 3. Bien, o sea, esto se puede deducir, pero esta es una regla mnemotécnica bastante fácil para darme cuenta cómo hallar todas las funciones de distribución para un complejo. Si quisiera calcularlas, obviamente, ¿no? Vamos a ver para el ligando. Para el ligando es bastante más complejo, digamos, el balance, haciendo juego de palabras, porque tenemos el ligando solo o todas las especies asociadas donde tengo el ligando formando complejos. Por suerte nosotros vamos a trabajar en una condición determinada, que ahora lo voy a decir. Entonces acá tenemos el ligando más todo esto que está acá, reemplazado, digamos, ¿sí? Cuando reemplazamos de las constantes de formación global que vimos recién, me queda todo este producto. O sea, todo este producto que está acá, lo reemplazamos por 1 sobre beta 0 y me queda todo este lío que está acá, una ecuación de grado 5. Bien, para la concentración analítica del metal. Nosotros vamos a trabajar en las siguientes condiciones y vamos a hacer la siguiente aproximación que nos simplifica las cosas. Vamos a trabajar con esto, que la concentración analítica del ligando es mucho más grande que la concentración analítica del metal. Por lo tanto, o entonces, la concentración del ligando es aproximadamente igual a la concentración analítica del ligando. O sea, este término lo consideramos muy bajo como sumando respecto de este. Consideramos que nos queda mucho ligando libre. Para eso se tiene que cumplir este requisito, ¿bien? Nosotros vamos a trabajar en esas condiciones para evitar resolver ecuaciones muy complicadas. Vamos a ver cómo serían las funciones de distribución, por ejemplo. Estas funciones de distribución dependen mucho de los valores de las constantes de formación, metal ligando, que son muy diferentes en cada caso, ¿bien? De acuerdo a cómo varíe la concentración de amoníaco, por ejemplo, para esta asociación de complejos cobre-amoníaco, podemos reemplazar distintas concentraciones de amoníaco y calculamos cuánto vale beta 0, cuánto vale beta 1, beta 2, hasta la que querramos. Total, fíjense, calculamos beta 0 y después las otras, como dije hoy acá, como hicimos hoy, beta 1 es beta 0 por K1 por la concentración del ligando. Estas son las constantes de formaciones globales, o sea, fácilmente se puede calcular beta 4. El trabajo es calcular beta 0. Una vez que calculamos beta 0, el resto se calcula relativamente fácil.
Estas que están acá son curvas particulares para esta relación ligando-metal. Pueden ser distintas, digamos. ¿Y de qué depende esto? De los valores de la constante de formación, metal-ligando. Entonces vamos a tener una diferencia acá respecto de las ácido-bases, que en las ácido-bases en general existía una especie química y no existía la otra, dependiendo del pH, pero acá tenemos regiones de solapamiento donde pueden llegar a ser importantes más de una, dos o tres especies a veces. Veamos qué pasa cuando el ligando que forma parte de ese complejo es protonable. Ahí nos entra en juego lo que son las funciones de distribución de complejos que estamos viendo, se nos cruza con las funciones de distribución de lo que es ácido-base. Porque el ligando protonable, ¿qué puede ser? Una base débil como amoníaco, o un anión de un ácido débil como cianuro, como acetato, ¿sí? Que son ligandos protonables. Entonces, si el pH varía, la concentración de ligando varía. Entonces, analizar la formación de esos complejos metal ligando con ese ligando, también entra una segunda variable que no es nada más que la concentración del ligando, sino el pH en el cual estamos trabajando. Recordemos que, por ejemplo, para zinc amoníaco tenemos estas constantes de formación global, estas 4 reacciones para el monoamin zinc, diamin zinc, triamin zinc y tetramin zinc. Recordemos que para la función de distribución voy a tener zinc libre más todos los complejos que se formen de zinc amoníaco. Entonces, el balance de materia para el amoníaco, para el ligando, habíamos dicho que lo íbamos a suavizar, digamos, a atenuar, donde no vamos a considerar esto importante, sino solamente la concentración de ligando y de ligando protonable. Porque la concentración de amoníaco es mucho más grande que la concentración de zinc. Entonces, este valor es mucho menor que todo esto. Ahora, de acá, cuando a nosotros nos interesa quién es el ligando, no es el amonio, es el amoníaco que tiene el par electrónico libre. Entonces, la concentración eléctrica de amoníaco es amoníaco acá, si reemplazamos, ¿sí? Recuerdan alfa 0 usando la constante, la concentración de oxidilo y Kb, averiguamos cuál es la concentración de amoníaco, con alfa 0, en este caso para la forma molecular. Una vez que calculamos esto, vamos a calcular otra vez los beta. ¿A dónde? Acá. Venimos y reemplazamos otra vez acá. ¿Qué nos cambió? Nos cambió la concentración de ligando. Hoy no nos habíamos dado cuenta lo del pH, mejor dicho, no lo habíamos tenido en cuenta. Si el ligando llega a ser protonable, tenemos que estar atentos a esa situación. Nos lo tienen que decir o de alguna forma nos deben indicar esa cuestión. Por lo tanto, la formación de estos complejos de zinc libre hasta tetramin zinc, la especie que prevalezca, va a depender del pH del medio. Disminución de pH disminuye la concentración de amoníaco. ¿Por qué? Porque empieza a prevalecer amonio, se empieza a protonar el amoníaco. Entonces, si amoníaco disminuye, aumentan las especies con menos amoníacos. Aumenta beta 0 y beta 1, digamos, y disminuye beta 4. Y lo contrario, si el pH aumenta, aumenta la concentración de amoníaco. Por lo tanto, van a aumentar la concentración de las especies con mayor cantidad de moléculas.